Así. Bueno, ahora sí empezamos la grabación, pues lo subimos después a YouTube, por si alguien no pudo venir, después lo pueda escuchar. Así que bienvenidos a todos a la lectura del Bhagavad Gita tal como es, en este hermoso espacio Govinda que muy amablemente nos abre las puertas, Hare Krishna Mar del Plata. Y la semana pasada leímos hasta el verso 53 del capítulo 2 de la Bhagavad Gita. Y estamos ya, ¿se acuerdan que el capítulo 2 es el resumen de la Bhagavad Gita? ¿Sí? Es un pequeño resumen que hace Krishna a Arjuna. Después a Arjuna le surgen más preguntas y ahí sí empezamos a partir del capítulo 3, ahondamos muchísimo más en todos los temas. Y en esta última parte del capítulo 2 se va a hablar de Samadhi. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a hablar de desapegarse con conocimiento y lograr la liberación, digamos, ¿no? Hablando de Samadhi como un tipo de liberación, y va a explicar Krishna en detalle qué es lo que quiere decir en estos versos. Entonces, bueno, empezamos por el texto número 54. Texto número 54 del capítulo 2. Hacemos una pequeña Invocación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, continuamos leyendo Srimad Bhagavad Gita, capítulo 2, el resumen del contenido del Gita, texto 54, traducción y significado por su divina gracia Bhaktivedanta Srila Prabhupada. 54. Arjuna dijo: Oh Krishna, ¿cuáles son las señas de aquel cuya conciencia está absorta hacia la trascendencia? ¿Cómo habla y qué lenguaje usa? ¿Cómo se sienta y cómo camina? Significado. Así como todos y cada uno de los hombres tiene sus características propias en función de su situación en particular, asimismo, aquel que está consciente de Krishna tiene su naturaleza específica y su manera de hablar, de caminar, de pensar, de sentir, etc. Así como un hombre rico presenta señales mediante las cuales es conocido como tal, así como un hombre enfermo muestra síntomas de ello, y así como un hombre culto tiene cualidades que lo caracterizan, de la misma manera, un hombre en estado trascendental de conciencia de Krishna manifiesta cualidades específicas en su comportamiento. Uno puede conocer esas cualidades específicas a través del Bhagavad Gita. Lo más importante de todo es la manera en que el hombre consciente de Krishna habla, pues la palabra es la cualidad más importante del hombre. Se dice que un tonto no se lo descubre hasta que habla. Ciertamente que a un tonto bien vestido no se lo puede identificar a menos que hable. Pero en cuanto lo hace, de inmediato se pone en evidencia. Las características inmediatas de un hombre consciente de Krishna es que habla únicamente de Krishna y de cosas relacionadas con él. Otras características siguen automáticamente, como se explican a continuación. Texto 55. Perdón, acá entonces podemos ver que en este primer verso como que hay un grupo de preguntas y de ahí empieza la conversación acerca de Samadhi, ¿no? Acerca de, bueno, ¿quién es esta persona trascendentalista? Describímela. ¿Cómo la reconocemos? Claro, ¿cómo sé quién es un trascendentalista? Entonces ahora Krishna le va a empezar a explicar y le va a empezar a responder cada una de estas preguntas. 55. La Suprema Personalidad de Dios dijo: Oh Partha, se hizo que un hombre se halla en estado de conciencia trascendental pura cuando abandona las variedades de deseos de complacer los sentidos. Deseos que surgen de la invención mental, cuando su mente, purificada de ese modo, encuentra satisfacción únicamente en el ser. Significado. El Bhagavatam afirma que cualquier persona que se halla en estado de plena conciencia de Krishna o plenamente dedicado al servicio devocional del Señor, tiene todas las buenas cualidades de los grandes sabios, mientras que una persona que no está en una posición trascendental semejante no tiene ninguna buena cualidad.
porque es seguro que se está refugiando en sus propias invenciones mentales. Aquí se dice, pues, con propiedad, que uno tiene que abandonar toda clase de deseos sensuales manufacturados por la invención mental. Dichos deseos sensuales no se pueden evitar de un modo artificial, pero si uno está dedicado al proceso de conciencia de Krishna, entonces los deseos de los sentidos se apaciguan automáticamente, sin necesidad de esfuerzos adicionales. Por consiguiente, uno tiene que dedicarse al cultivo de conciencia de Krishna sin vacilación, pues ese servicio devocional lo ayudará al instante a elevarse al plano de conciencia trascendental. El alma sumamente evolucionada siempre permanece satisfecha en sí misma, por el hecho de reconocerse como el servidor eterno del Señor Supremo. Una persona que esté en una posición tan trascendental como esa, no tiene deseos sensuales que se deriven del materialismo mezquino, sino que, más bien, siempre permanece feliz en su posición natural de servir eternamente al Señor Supremo. Entonces, si volvemos a las preguntas, la primera pregunta que le había hecho Arjuna a Krishna fue cuáles son las señas o cuáles serían los síntomas, la forma, las cualidades, dice Prabhupada, que se contestan en este verso, ¿no? Y acá lo que dice principalmente es, abandona todas las variedades de deseos de complacer los sentidos. Todavía no nos dice cómo, pero esa persona perdió el deseo de que, claro, a esa persona que perdió el deseo de, ay, quiero un helado, quiero esto, siempre que está buscando complacer sus sentidos, ya sea visual, quiero una casa linda, el mejor auto, como que siempre los deseos de complacer ya no les son importantes. Claro. Eso es lo que busca transmitir, ¿cómo se llama? Un trascendentalista, alguien que ha... No, pero el Dios o no sé. Krishna. Krishna es ¿qué sería? Un maestro. En este caso está actuando como maestro, pero es Dios. Pero es Dios. Claro. Dios lo que pretende es que el ser humano no tenga deseos. El alma tiene deseos por naturaleza, pero para uno avanzar, nosotros somos almas espirituales, pero estamos pasando por un momento material de la existencia. Entonces, para uno avanzar a la trascendencia espiritual, sí, tiene que abandonar esos deseos materiales sensitivos de los sentidos para poder ir a un plano superior, porque si no uno queda pegado a los sentidos, porque el disfrute de los sentidos es muy fuerte. Entonces nosotros quedamos apegados. O sea, porque los sentidos nos apegan a lo material. Y el trascendentalista, por su misma palabra, trasciende lo que es lo material. Pero hay deseos que son intangibles, que no son materiales. ¿Cómo qué? La música, la naturaleza, los sonidos de los pájaros, todo eso es material. El sonido del mar. También. El mar es material. Está hecho de agua, pero el sonido, arena. O sea, como que no es que... Es más sutil, eso sí, decir, es más sutil. Porque yo, por ejemplo, por eso me chocó mucho, porque yo en mi casa tengo una cintita que una vez en el Museo Mar había una muestra y vos podías sacar una cintita de la frase que a vos te gustara. Y yo la que elegí es que nunca, mientras yo viva, pierda la capacidad de desear. Pero yo no lo relacioné con el deseo de cosas. Bueno, ustedes ahora me dicen que son materiales, pero yo no lo pienso en ropa, en vajilla. En una cartera cara. Ni cartera, no, nunca. Cartera nunca. Nada de todo eso. Ni en un termo bueno como ese que vos tenés, que es material y es de muy buena calidad porque es de acero. O esa notebook que vos tenés que es muy buena y es material. Esta trípode. Todo esto, ni siquiera en esto pensé yo cuando saqué la tirita. Yo lo relacioné con la naturaleza, con tener ganas de descubrir, no sé, ir a la albúfera, avistaje de aves. Pasa que todo lo material es lo que tiene fin, principio y fin. Bueno, sí, temporal. El planeta Tierra. Este es material. Es temporal. El Sol. Es temporal. Temporal. Claro, y bueno. Todo es material. Sí. Yo el otro día escribí algo que dice, ojalá que yo tenga las ganas de seguir disfrutando mientras yo tenga vida de este sol que tampoco va a existir más, puse algo así.
Está bien, es tu deseo, está bien. Cada uno te podemos tener dos deseos. Lo que ahora Krishna nos va a explicar es cómo transformamos nuestros deseos, porque como te explicó Shyam, se dice que el principio activo del alma, el alma es quien realmente somos. Sí. El principio activo, o sea, el que realmente está ahí, es que deseamos. No podemos dejar de desear. Eso es imposible, pero podemos direccionar nuestros deseos. Ah, bien. Entonces, ahí vamos. Bien. Un poquito de paciencia que ahí vamos, ahí vamos. Bueno, porque yo digo, si no, ¿para qué tenemos todo esto acá? Todo esto que ya te describí. Esos materiales. Y justo llegaste en un momento donde se está describiendo un camino del yoga. Hay muchos caminos del yoga. Este es un camino que se llama Dhyana Yoga, que es el camino que se busca en realidad, por lo general, los practicantes, y eso se va a explicar más en el capítulo 6, en este se va a ver brevemente porque es un resumen. Lo que se presenta es una práctica que se hace en el bosque, renunciando a todos tus bienes materiales, a toda tu familia, te vas al bosque a meditar y comes lo que la gente te dé. Sí, está bueno. Y esa es la práctica. Y de esa manera se busca perder los apegos y los deseos materiales. Y ahora, entonces está esta conversación. Entonces Krishna le está presentando este tipo de yoga y Arjuna le va a hacer preguntas, como le está diciendo, bueno, ese tipo de personas, ¿cómo se ve? ¿Cómo se sienta? Y por lo general se fue a las montañas, se alejó, no tiene más posesiones materiales y está tan enfocada en su práctica de meditación que se desapega y que sus deseos ya no son a cosas materiales. Eso es lo que está diciendo. Sí, pero después está la parte que no son los hijos, los padres. En este yoga renuncia a todo. A todo. En este tipo de yoga. ¿Renuncia que si tiene hijos pequeños también renuncia a sus hijos? Se va al bosque a meditar. Y los deja a los hijos, los abandona. Los deja sumados con la familia. Todo cumple un ciclo, ¿no? Esto muchas veces se hace en un momento de la vida que ya los hijos están grandes. O que no tenés hijos. O no tenés hijos. Si no tenés que decidir. Por lo general no tienen hijos. Por lo general no tienen hijos. Los yogis no tienen. Pero bueno, nadie de nosotros puede ir al bosque tampoco a meditar. ¿Por qué? ¿Vos podés ir sin nada con un taparrabo, quedarte en el bosque meditando? En verano me puedo ir con un paredito. Sí, pero no volver nunca más. No. Y no volver nunca más, no, porque yo voy a elegir siempre en mi vida voy a elegir qué quiero hacer. Siempre. Hasta el último día de mi vida, si no tengo Alzheimer o demencia senil, voy a elegir. Y si quiero... Claro, estos yogis eligen eso. Eligen eso. Por eso eligen no tener hijos. No tenés que tener hijos. Estaría bien para mi hija. Ella me dijo que no va a tener hijos. Depende de cada uno, porque son todas cosas materiales. Los hijos también son materiales, los padres son materiales. Pero bueno, estamos tirando demasiado conocimiento. Sigamos un poquito más y así se... Mi hija la crié que fuese libre, pero bueno, hay una edad donde los hijos dependen de uno, porque si no, ¿qué? Un nenito de bebé. Bueno, pero sigamos así, te informaba porque hay muchas cosas acá y si no nos vamos a quedar con temas que ya vimos, quizás. Discúlpame. No, bien. Todo bien. Aquel cuya mente no se perturba, 56. Aquel cuya mente, aquel cuya mente no se perturba ni siquiera en medio de los 3 clases de sufrimientos, ni se alboroza en los momentos de felicidad y que está libre de apego, temor e ira, se dice que es un sabio de mente estable. La palabra muni significa aquel que se puede agitar la mente de diversas maneras en aras de la especulación mental, sin llegar a una conclusión concreta. Se dice que cada muni tiene un punto de vista diferente, y a menos que un muni difiera de los demás munis, no se puede ser llamado muni en el sentido estricto de la palabra. Pero un stita dir muni, como lo menciona aquí el Señor, es diferente de un muni ordinario. El stita dir muni siempre se halla en estado de conciencia de Krishna, pues ha agotado todas sus posibilidades de especulación creativa. Él recibe el nombre de Prasanta Nivesha Mano Ratantara, Strotanarratma 43, o aquel que ha superado la etapa de las especulaciones mentales y ha llegado a la conclusión de que el Señor Sri Krishna o Vasudeva lo es todo.
A él se lo conoce como un muni de mente fija, o a una persona tan plenamente consciente de Krishna, no la perturban en absoluto las embestidas de las tres clases de sufrimientos, pues considera que todos los sufrimientos constituyen la misericordia del Señor, creyéndose únicamente merecedor de más problemas, debido a sus fechorías pasadas. Y él ve que, por la gracia del Señor, sus sufrimientos se reducen al mínimo. De modo similar, cuando él está feliz, le atribuye el mérito de ello al Señor, considerándole indigno de la felicidad. Él se da cuenta de que solo por la gracia del Señor se encuentra en una condición así de cómoda, y con la posibilidad de prestarle al Señor un mejor servicio. Y en relación con el servicio del Señor, siempre es osado y activo, y no se deja influenciar por el apego o la aversión. Apego significa aceptar cosas para la complacencia de los sentidos, y desapego es la ausencia de esa clase de apego sensual. Pero aquel que está fijo en el estado de conciencia de Krishna no tiene ni apego ni desapego, porque su vida está dedicada al servicio del Señor. Como consecuencia de ello, él no se enfurece en absoluto cuando sus esfuerzos fracasan. Éxito o fracaso, la persona consciente de Krishna siempre es estable en su determinación. 57. En el mundo material, aquel a quien no le afecta ni un bien ni el mal, ningún bien o mal que pueda obtener, y que ni lo alaba ni lo desprecia, tiene firmemente en su posesión el conocimiento perfecto. En el mundo material siempre hay alteraciones que pueden ser buenas o malas. Aquel a quien no lo agitan esas alteraciones materiales, a quien no lo afectan el bien y el mal, ha de saberse que se halla fijo en el estado de conciencia de Krishna. Mientras uno esté en el mundo material, siempre habrá la posibilidad de bien y mal, porque este mundo está lleno de dualidades. Pero el bien y el mal no afectan a aquel que está fijo en el estado de conciencia de Krishna, porque a él solo le interesa Krishna, quien es todo lo bueno en sentido absoluto. Esa conciencia centrada en Krishna lo sitúa a uno en una posición trascendental perfecta, denominada técnicamente Samadhi. Ahí entonces Prabhupada nos explicó qué es Samadhi, ¿no? Es Samadhi, claro. Texto 58. Aquel que es capaz de apartar los sentidos de los objetos de los sentidos, tal como la tortuga guarda las extremidades dentro del caparazón, tiene firmemente en su posesión el conocimiento perfecto. Significado. La prueba de que alguien es un yogi, devoto o alma autorrealizada es que puede controlar los sentidos a voluntad. Sin embargo, la mayoría de las personas son sirvientas de los sentidos y, en consecuencia, las gobiernan los dictados de ellos. Esa es la respuesta a la pregunta de cuál es la posición del yogi. Se dice que los sentidos se asemejan a serpientes venenosas. Ellos quieren actuar muy libremente y sin ninguna restricción. El yogi o el devoto debe ser muy fuerte para controlar a las serpientes como si fueran un encantador. Él nunca les permite actuar independientemente. En las escrituras reveladas hay muchos mandamientos, uno de los que indican lo que hay que hacer y otros que indican lo que no hay que hacer. A menos que uno sea capaz de seguirlos todos, apartándose del disfrute de los sentidos, no es posible estar firmemente en el estado de conciencia de Krishna. El mejor ejemplo, el cual se da aquí, es el de la tortuga. La tortuga puede recoger sus sentidos en cualquier momento y mostrarlos de nuevo en cualquier otro momento para algún propósito en particular. De la misma manera, los sentidos de las personas conscientes de Krishna se usan solo con algún propósito en particular dentro del servicio del Señor, y si no se los retira. Arjuna se le está enseñando aquí a usar los sentidos en el servicio del Señor, en vez de usarlos para su propia satisfacción. Mantener siempre los sentidos al servicio del Señor es el ejemplo que se da con la analogía de la tortuga, la cual mantiene los sentidos dentro del caparazón. 59. Al alma encarnada se la puede al alma encarnada se la puede alejar del disfrute de los sentidos, aunque el gusto por los objetos de los sentidos aún quede en ella. Pero al experimentar un gusto superior y dejar por ello semejantes ocupaciones, su conciencia queda fija.
A menos que Este es uno... interesante, muy Sí, interesante este verso, porque lo que dice... Es muy sí, interesante verso, porque lo que dice es, claro, podemos intentar restringirnos, controlarnos nuestros sentidos, pero el objeto de los sentidos siempre sigue ahí si nos restringimos. Entonces la propuesta acá de Krishna es mejor, busca un gusto por algo que sea mejor y entonces tus deseos van a ir hacia ahí. Busca un gusto que acá se llama un gusto superior. Entonces, buscar siempre que tu deseo vaya hacia este deseo superior de todo lo demás, en lugar de reprimir Ajá. el sentido, ¿no? Como, y poder, como hace la tortuga, uno mismo decidir cuándo recoge sus sentidos y cuándo está con los sentidos afuera, ¿no? claro, por ejemplo, no sé, uno tiene un problema de alimentación y elige, en vez de ir a un restaurante de comidas rápidas, elige ir a un gimnasio. Entonces, cuando pasó por el lugar de comidas rápidas, aguanta Eso. sus sentidos. Y cuando va al gimnasio, bueno, ahí puede cambiar ese gusto por algo superior. En ese caso sería ejercitarse, por ejemplo. Y que con el tiempo en realidad no te van a dar ganas, ya te va a tentar cada vez menos también Claro. ese restaurante y vas a saborear más o vas a empezar a disfrutar más de ir al gimnasio en lugar de comer. Después no te tiene. Claro, después te deja de tentar. Pero es Puede un ser. proceso. Sí, claro, no es Es un mágico. proceso. No, no es No, mágico. un día podés caer e ir al restaurante. Es mágico, está bueno eso que dijo María. A mí me parece que sí es mágico. Cuando vos te das cuenta después de mucho tiempo, decís, wow, esto a mí me encantaba y ahora ya no me tienta. Ni siquiera me resulta interesante. Sí, Eso es mágico. eso sucede Es a veces. mágico. Sucede. Es como mágico. Claro, puede suceder, sí. Ah, a mí me ha sucedido. Sí, por Es eso una cosa que es tonto, importante. ¿no? Pero tengo alguna amiga que en algún viajecito, ay, ¿no me acompañas que en tal lugar venden ropa horrible, un tipo Sí. shopping barata? Yo digo, ay, no, digo, para mí es contaminación visual. Yo digo, prefiero, digo, te espero después en otro lado, Claro. discúlpame. Claro. Digo, ya combinamos. Entonces, Hiciste como la tortuga. sí, vos sabés que en eso me vino a la mente que hay un montón de cosas que yo, es como que ya no tengo interés, no Que es no que me tenés el chupe- deseo. no tengo en esas cosas. Claro, está bueno, está buenísimo y está Entonces- re lindo que lo puedas entender, que lo puedas percibir Ah, vos sí, también en tu yo camino. lo percibo y aparte lo transmito, no es que yo digo, bueno, no, viste, me tengo que sacrificar, ¿no? ¿Por Claro. qué? Si son personas que nos queremos y que nos respetamos. Claro. Eh, Liliana, ¿vos querías hacer un aporte? Que esto lo que tiene es voluntad pura, voluntad entregada a a un objetivo claro. Porque Krishna, cuando nosotros le entregamos la voluntad a Krishna, hay un objetivo claro, que es volver a nuestra naturaleza real. O sea, que no es mágico, es trabajo hacia Claro. un fin superior. Y el trabajo requiere voluntad, la voluntad es del libre albedrío y Krishna respeta el libre albedrío. Así que por eso es verdaderamente una entrega devocional porque lo hago desde mi inteligencia, desde mi corazón, desde Una mis fueros ciencia. internos, desde de la comprensión. Sí, es una, como dice todo un proceso interno donde uno se descubre en la fuerza que tiene a través de la voluntad de elegir lo adecuado para el fin superior. Entonces nos hacemos Sí, es inteligentes. cierto, uno tiene que tener digamos, como bien lo explicó ya, me gustó el ejemplo sencillo, pero que está bueno. Él tuvo, en lo que plantea es, uno tiene el deseo, tiene como que cierta restricción, tiene que decir, bueno, hoy no voy al restaurante, me voy al gimnasio, me va a hacer bien, 1 o 2 días. Y uno, como dice Liliana, uno tiene que tener la voluntad y Sí. querer hacerlo y poner el esfuerzo, porque tenés que ir al gimnasio y hacerlo, o sea, hay esfuerzo de hacerlo. Pero yo lo que decía mágico es como que uno confía en el proceso y sabe que, por lo menos para mí, yo confío Es fe, más que es fe. Pero cuando ocurre, casi parece magia. Decís, pero si a mí esto me encantaba, ¿cómo me dejó de gustar? Y es lo que dice Liliana, ¿no? Claro, vos adquirís un gusto superior. Es lo mismo que decía el verso, ¿no? Que nos está diciendo Al, Krishna. pri- al principio es fe, después es certeza, porque como lo practico y se cumple, Krishna me muestra la certeza de ese proceso.
la belleza de este proceso, lo firme que es este proceso, lo valedero y eterno que es. Mm. No es que yo intento, mi voluntad queda ahí, no, enseguida Krishna te da también una energía superior para que vos lo trasciendas. Es una reciprocidad. Es No es un que amor queda en mi recíproco. esfuerzo personal como algo egocéntrico, Sí, sino que desde mi esfuerzo de abandonar esta materialidad, o sea, esta cosa superficial, de lo efímero, de lo momentáneo, yo busco lo trascendental, sabiendo que este camino es verdadero, porque viene del ser verdadero que es Krishna, de la verdad absoluta que es Krishna. Krishna desde su personalidad y la verdad absoluta que él manifiesta, todo lo que viene de él vuelve a él y trabaja para él. Lo Sí, igual único que tenemos que nosotros tener hacemos, claridad que no es un proceso fácil. claro, Es un proceso que si tenemos la voluntad de hacerlo, vamos a recibir la ayuda de Dios, de Krishna. Pero no es un proceso fácil, porque como es como lo del gimnasio y del restaurante, un día puedo ir, 2 días no puedo ir, al tercer día capaz que me tiento. Y hay cosas que nos va a pasar en el camino. Vamos a caer, vamos a tener fallas, porque es un camino para toda la vida. Entonces hay que aceptar, levantarse de vuelta y continuar. Que ahí va a estar Krishna esperándonos para que volvamos al sendero. claro, porque si buscamos demasiada perfección nos quebramos. Y Mm. a Krishna no quiere eso de nosotros. no, exacto. Bueno, voy a seguir leyendo. El significado era Sí, ahora. significado. A menos que uno se sitúe en el plano trascendental, no es posible dejar de complacer los sentidos. El proceso de la restricción del disfrute sensual mediante reglas y regulaciones es algo así como restringirse cierta clase de alimentos a una persona enferma. Al paciente no le gustan tales restricciones, ni dejan de gustar los alimentos. De igual manera, la restricción de sentidos mediante algún proceso espiritual, tal como la Ashtanga Yoga, que comprende yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana y dhyana, etc., se recomienda para personas poco inteligentes que no conocen nada mejor. Pero aquel que ha probado la belleza del Supremo Señor Krishna, en el transcurso de su avance en el proceso de conciencia de Krishna, pierde el gusto por las cosas materiales muertas. Por consiguiente, las restricciones están hechas para los poco inteligentes y neófitos en la vida espiritual. Y esas restricciones son buenas únicamente hasta que uno saborea de hecho el proceso de conciencia de Krishna. Cuando uno verdaderamente está consciente de Krishna, de forma automática, dejan de gustarles las cosas desabridas. 60. Oh Arjuna, los sentidos son tan fuertes e impetuosos que incluso arrastran a la fuerza la mente de un hombre de buen juicio que se esfuerza por controlarlos. Significado. Hay muchos sabios, filósofos y trascendentalistas eruditos que tratan de conquistar los sentidos, pero a pesar de sus esfuerzos, hasta los más grandes de ellos se vuelven a veces víctimas del disfrute material de los sentidos, a causa de la agitada mente. Incluso Vishvamitra, un gran sabio y yogi perfecto, fue inducido por Menaka al disfrute sexual, aunque el yogi se estaba esforzando por controlar los sentidos con severos tipos de penitencias y mediante la práctica de yoga. Y por supuesto, hay muchísimos casos similares en la historia del mundo. Luego es muy difícil controlar la mente y los sentidos sin estar plenamente consciente de Krishna. Si a la mente no se le ocupa en Krishna, uno no puede dejar esas ocupaciones materiales. Claro, eso está bueno, ¿no? Porque ¿por qué consciente de Krishna? No es que yo de repente estoy consciente, yo estoy consciente que está Dios en todos lados, está Krishna en todos lados. Entonces cuando estoy por hacer algo malo o abusar del disfrute de los sentidos, esa es la conciencia, no, está Krishna, tengo que pensar de otra manera, tengo que tener una conciencia más en la bondad, no puedo estar entregado a estos placeres. La conciencia de Krishna es poder acordarse que está Dios, que uno tiene que hacer las cosas bien, ¿no? Esa es la conciencia, no es que estoy en trascendental ahí colgado en una palmera, no. Estoy todo el día pensando que hay alguien superior que está de alguna manera observando lo que yo estoy haciendo. Esa es la conciencia que tenemos. Él no nos está juzgando,
pero está. Ni castigando. Ni castigando, pero está. Entonces yo sé que si estoy haciendo algo malo. Entonces ahí de alguna manera existe el bien y el mal. Pero estoy, de alguna manera, estoy bajo la protección del Señor Supremo. Y Él me está viendo. Si yo hago las cosas mal, Él lo va a saber. Si yo tengo conciencia. Si yo no tengo conciencia, puedo hacer cualquier cosa. Porque no tengo conciencia, puedo hacer cualquier cosa. Él lo va a saber igual. Él lo va a saber igual, pero yo no. Claro. Bueno, pero a diferencia de que muchas veces se usa la culpa, acá lo que se utiliza en realidad como algo bueno es la conciencia. No Claro, voy a hacer tal cosa porque el dueño absoluto de todo es Dios. Yo no tengo por qué regordearme en algo que no es mío. No es mío. Yo estoy al servicio de Dios. Todo lo demás es creado por Dios y para Dios. Y cuando nosotros queremos el disfrute personal, es cuando no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Entonces, Dios nos deja que lo veamos, pero terminamos siempre con Maya dándonos el cachetazo de que ahí no es. Entonces, de alguna manera, si bien podemos usar el libre albedrío, Dios no nos deja solo para que nos pase de todo. En algún momento hay una oportunidad, como ahora con el Bhagavad Gita, de entrar en esa conciencia y superarnos, ¿sí? tiene conocimiento. Pero bueno, Ujú. Maya, para explicarle también a María, es la energía ilusoria de Dios. Todo esto, lo que vos nombraste, todo es la energía ilusoria de la materia. Ajá. Nosotros entonces nos identificamos con este cuerpo, soy argentino, soy morocho, marplatense. Entonces te identificás con con tu vida material, en vez de identificarte con tu alma espiritual. Eso sería la trascendencia. ¿Cuál sería la respuesta para Dios? En La lugar respuesta que en lugar de decir soy marplatense, soy un alma espiritual. soy un sirviente eterno de Dios. esa sería la respuesta. Se dice que esa es la posición, se le dice original, constitucional es la palabra que se usa, pero es como nuestra verdadera posición es ser sirvientes de Dios. Como Y alma es una espiritual. palabra difícil de usar a veces, sirviente, porque nosotros tenemos como una connotación negativa, como que un sirviente es alguien que está bajo mío. Pero en realidad no se usa con esa intención, sino como que en qué te puedo servir, con qué te puedo ayudar. Tener una actitud humilde, Claro. como por ejemplo muchas veces lo dicen como las mamás con los hijos, son sirvientas incondicionales de sus hijos. Entonces eso es como un poquito. Todos necesitamos del otro en algún Sí. momento y bueno, y estamos Sirviéndonos. o a una amiga que está mal Tal y cual. está sola y nos unimos Tal cual. para todo, para la medicación, para llevarla, traerla, para que esa persona... Eso es servicio, eso es. Bueno, sí, Claro. en eso estoy totalmente de acuerdo, sí. No lo veo como una palabra... No, pero bueno, hay otros. No, aclarado porque muchas veces como que se ve como No. tiene como una connotación, sí, Bueno. para mí tiene como una connotación Bueno, como no negativa. sé cómo se podría reemplazar por otra, pero bueno. Sí. Pero continúo. Desde que mi mente se ha dedicado al servicio de los pies del No, otro faltó Señor. esto, ¿no? Si a la mente. Yo creo que no, Si pero a la bueno. mente. ¿Dónde? Si a la mente no se le ocupa en Krishna, uno no puede dejar esas ocupaciones materiales. Sri Yamunacharya, un gran santo y devoto, da un ejemplo práctico al decir: desde que mi mente se ha dedicado al servicio de los pies del otro Señor Krishna y he estado disfrutando de un humor trascendental, luego, a cada paso, cuando quiera que pienso en la vida sexual, huevo la cara al instante y escupo en el pensamiento. Fuerte, pero... El estado de conciencia de Krishna es una cosa tan hermosa en sentido trascendental, que automáticamente el disfrute material se vuelve desagradable. Es como si un hombre hambriento hubiera satisfecho el hambre con una cantidad suficiente de nutritivos comestibles. Maharaja Ambarish también venció a un gran yogi, Durvasa Muni, por el simple hecho de que tenía la mente ocupada en el proceso de conciencia de Krishna. En el siguiente verso va a hablar más de Ambarish y después si quieren contamos el pasatiempo. 61. Aquel que restringe los sentidos, manteniéndolos totalmente bajo control, y fija su conciencia en mí, es conocido como un hombre de inteligencia estable. Mm.
En este verso se explica claramente que el estado de conciencia de Krishna constituye el más alto concepto de la perfección del yoga. Y, a menos que uno esté consciente de Krishna, es absolutamente imposible controlar los sentidos. Como se citó anteriormente, el gran sabio Durvasa Muni riñó con Ambarish Maharaj y, por orgullo, se enojó innecesariamente, a raíz de lo cual no pudo contener los sentidos. En cambio, el rey, aunque no era un yogi tan poderoso como el sabio, sino un devoto del Señor, toleró silenciosamente todas las injusticias del sabio y, en virtud de ello, salió triunfante. Como se menciona en el Srimad Bhagavatam 9, 4, 18, 20, el rey pudo controlar los sentidos gracias a las cualidades siguientes. El rey Ambarish fijó la mente en los pies del loto del Señor Krishna, ocupó las palabras en describir la morada del Señor, las manos en limpiar el templo del Señor, los oídos en oír los pasatiempos del Señor, los ojos en ver la forma del Señor, el cuerpo en tocar el cuerpo del devoto, la nariz en oler la fragancia de las flores ofrecidas a los pies del loto del Señor, la lengua en saborear las hojas de tulaces ofrecidas a Él, las piernas en desplazarse al lugar sagrado en que se halla el templo de Él, la cabeza en ofrecer reverencias al Señor, y los deseos en satisfacer los deseos del Señor. Y todas esas cualidades hicieron que fuera apto para convertirse en un devoto Matpará del Señor. La palabra Matpará es de lo más significativa en relación con eso. En la vida de Maharaj Ambarish se describe la manera en que uno puede convertirse en un Matpará. Srila Baladeva Visyabhushan, un gran erudito y acharya de la línea de los Matpará, señala: los sentidos pueden llevarse a controlar por completo, únicamente en virtud del poder del servicio devocional que se le presta a Krishna. También se da el ejemplo del fuego. Así como un fuego ardiente quema todo lo que haya en un cuarto, asimismo el Señor Vishnu, situado en el corazón del yogi, quema toda clase de impurezas. El Yoga Sutra también describe meditar en Vishnu y no en la meditación en el vacío. Los supuestos yogis que meditan en otra cosa que no sea la forma de Vishnu simplemente pierden el tiempo en una vana búsqueda de algo fantasmagórico. Tenemos que estar conscientes de Krishna, consagrados a la personalidad de Dios. Esa es la finalidad del yoga. 62. ¿Querés contar el pasatiempo o no? Contalo. Seguimos leyendo. Contalo y yo te ayudo. ¿Vos lo conocés el pasatiempo de No. de Ambarish? No. Ambarish Maharaj era un rey. Bueno, como vieron recién, dedicaba cada uno de sus sentidos a servir al Señor, ¿no? Como bien acá describe el rey, fijaba su mente en los pies del Señor, usaba su cabeza solo para hacer las reverencias, ¿no? Y todo era un rey muy santo, con un reinado muy opulento, tenía su familia, sus hijos, todo iba muy bien, pero era un devoto del Señor, y era un devoto del Señor. Por otro lado está Durvasa Muni, que era un yogi muy poderoso, porque había hecho un montón de austeridades y tapasias para lograr, se dice que con ciertos tapasias, ciertas austeridades y prácticas yógicas, uno puede lograr ciertos, se llaman siddhis, que son poderes místicos. Que hoy estábamos escuchando una clase de un devoto que se llama Radhana Swami, su santidad Radhana Swami, que él decía, podían lograr unos poderes tan increíbles que nosotros ni siquiera hoy en día los podemos imaginar. O sea, podían volar, podían ir de acá a la luna en un segundo. O sea, podían lograr poderes místicos importantes. Yo me acuerdo que cuando fui a India, mi profesor de yoga en ese momento pudo parar el corazón durante creo que 25 minutos. Y fue un médico, lo chequeó y lo dieron por muerto y estaba meditando. O sea, hoy en día todavía hay yogis místicos, no pueden ir a la luna, pero logran algunos Pueden poderes. meditar bajo la nieve, bajo el agua. Sí, entonces Durvasa Muni era un yogi así, que hizo unas austeridades tan fuertes que logró unos poderes místicos increíbles. Bueno, y entonces Durvasa Muni, este yogi, lo va a visitar a Ambarish Maharaj, que justo va un día que le estaba haciendo un ayuno.
en nuestra tradición se hacen ayunos, empiezan en un momento y se terminan en otro momento, y es importante romper el ayuno en ese momento, hay una determinada cantidad de horas, porque si no, no tuvo sentido el ayuno, ¿sí? Entonces, Durvasa Muni llega al Ambarish Maharaj, Reinado, sí. al rey, ¿no? Entonces Ambarish Maharaj lo quiere recibir como se recibe a una visita de ese calibre, de esa importancia. Entonces, y cuando llega Durvasa Muni le dice, mira, vengo de un viaje, quiero ir a tomarme un baño al Yamuna, al río Yamuna, voy a tomarme un baño, vengo en un rato. Entonces se va. Y Durvasa Muni se demora, se queda en el Yamuna, junto al Yamuna meditando. Y el rey pasaban las horas, tenía que romper el ayuno. Entonces empezó a preocupar y dijo, bueno, ¿qué hago? Entonces se fue con los brahmanas, con quienes lo aconsejaban. Consejeros. Y le dice, ¿qué hago? No puedo comer si él no está. O sea, es muy mala educación comer si no está mi visita, pero al mismo tiempo tengo que romper mi ayuno, ¿qué hago? Y los brahmanas le dan una receta, ¿sí? Le dicen, toma un poquitito de agua, con eso se considera que se rompió el ayuno, pero al mismo tiempo no comiste, o sea que no rompiste el ayuno. Rompiste y no rompiste. No comiste para esperar en el... Claro. Entonces, Durvasa Muni, que estaba meditando y tenía sus poderes místicos, se da cuenta que esto está pasando y se va bravísimo a verlo al rey. Enojado. Y le dice, sí, enojadísimo, y le dice, vos sos un rey santo, vos sos un rey con todo esto tan increíble que todo el mundo, ¿qué onda? ¿Comés antes que los invitados? ¿No puedes respetar esas reglas? No puedes ni siquiera respetar esto mínimo, recibir bien a una visita. Y entonces el rey Ambarish como que le pide disculpas, no sabía qué hacer, y entonces Durvasa Muni se enoja tanto y se enfurece tanto que saca un pelo de su cabeza y lo tira al piso y sale y crea un demonio así gigante hecho de fuego. ¿Y lo ordena? Y el demonio estaba iracundo y entonces le dice, anda y mata a este rey. Y ahí va el demonio. Y cuando el demonio está yendo hacia el rey junta sus palmas y le dice, Señor, que sea lo que vos quieras. Soy tu devoto, sí, así es como, claro, se entrega. Cuando él se entrega, Krishna, Vishnu, que estaba en su casa ya pasándola muy bien, se da cuenta que su devoto lo necesita. Entonces, ¿qué manda? Manda un arma especial que él tiene que se llama Sudarshan Chakra, que es como un disco así con todas como filos alrededor. Pero muy potente. Sí, muy potente. O sea, no te salvás con el Sudarshan Chakra. Y va, y se dice que en menos de un segundo mató al demonio. Y ahí nomás estaba Durvasa Muni. Al ladito del demonio. El Sudarshan Chakra corre atrás, va hacia Durvasa Muni. ¿Qué hace Durvasa Muni? Sale corriendo, con miedo. No hace, Señor, que sea lo que usted quiera. Claro. Sale corriendo, huye. El rey. No, el rey se había entregado y el rey se entregó. Dios le manda el Sudarshan Chakra para salvarlo, mata al demonio y empieza a correr al yogi. Que lo había querido matar. Y el yogi, que era poderoso, era un renunciante tan bueno, era increíble el yogi. Y sale corriendo y va, se dice que lo va a ver a Vishnu. Primero lo va a ver a varios semidioses, va a ver a Shiva Loka, va a Brahma Loka, y no logra que alguien le diga qué hacer, hasta que Vishnu se compadece y le dice, mira, el único que te puede salvar es el rey Ambarish. Es que te disculpe el rey Ambarish. Y entonces es esta historia, ¿no? Como un rey casado, teniendo con tantas responsabilidades y qué sé yo, él estaba entregado al Señor. Y aunque vino el demonio y
para él no había hecho Estaba nada dispuesto a malo. perder su vida. Claro, estaba Si el Señor entregado. quería eso, era lo que tenía que pasar. Estaba entregado completamente. Y Durvasa Muni, que hizo tantas austeridades Tan poderoso. tan poderoso, era austero, se dice que era renunciante, todo. Tenía miedo, no estaba Y ni entregado. bien, claro, no estaba Claro. entregado, ni bien. No. Lo Aparte corrió el me- Sudarshan Chakra, salió corriendo. Miedo, muerto de miedo. Aparte me chocó que se enojara tanto. Bravísimo se puso. El ego. Tenía- El ego. Ah, claro, el ego. El Leo. ¿Cómo no Era- me vas a recibir a mí, que soy el Claro, super ¿de yogi? qué se creía? Y es el ego. Acá lo Es el dice, ego. lo dijo perfectamente, el ego. ¿Vieron? Es lo que dice las cartas del amor de la Biblia. Aunque tuviere todo el poder de decir a esa montaña que se corriera allá para acá, no tengo amor, no soy nada. Mirá. ¿Se acuerdan? No, yo no lo Porque hay mucha conozco. gente, sí, de la Biblia, porque ahí expresa claramente Jesucristo que no se trata de poderes, sino de sumisión total a Dios nuestro Señor. Y hace alusión a esto, que a veces las personas pueden tener mucho poder, pero si no hay amor no sirve de nada, queda ahí en Claro. No se trata de mero acto amor. Liliana, materialista. No, ¿no puedes repetir lo que dijiste al principio que acá nos está preguntando Javier? ¿No se trata de qué? La carta que amor, habla sobre el poder. amor es paciente, el amor es servicial. Bueno, esa parte justamente dice, Jesucristo decía que aunque uno tuviera amor, le pudiera decir a esa montaña que se corriera del lugar, se corría, si no hay amor, no soy nada, porque no sirve. Uno puede hacer una manifestación enorme de poderes, qué sé yo, pero queda en eso, el amor trasciende. El amor trasciende, no es esto que vemos, sino es algo espiritual, ¿sí? Como dicen, el amor mueve montañas. Claro, porque él siempre a través de las figuras que representaba hacía entender que solamente Dios es el digno de ser merecedor de toda la grandeza, nadie más. Los demás no. Bueno, Bien. seguimos. Texto 62. Al contemplar los objetos de los sentidos, en la persona se desarrolla el apego a ellos. De ese apego nace la lujuria y de la lujuria surge la ira. Aquel que no está consciente de Krishna es propenso a tener deseos materiales mientras contempla los objetos de los sentidos. Los sentidos requieren de ocupaciones reales, y si no están ocupados en trascendental servicio amoroso al Señor, buscarán sin duda una ocupación en el servicio del materialismo. En el mundo material, todos, incluso el señor Shiva y el señor Brahma, para no hablar de otros semidioses de los planetas celestiales, están sometidos a la influencia de los objetos de los sentidos, y volverse consciente de Krishna es el único método para liberarse de ese enigma que es la existencia material. El señor Shiva se hallaba profundamente absorto en la meditación, pero cuando Parvati, que es su esposa, lo provocó en aras del placer de los sentidos, él accedió a la propuesta, y como resultado de ello nació Kartikeya. Cuando Haridas Thakur era un joven devoto del Señor, fue tentado de la misma manera por la encarnación de Mayadevi, pero Haridas pasó la prueba fácilmente gracias a la devoción pura que le profesaba el Señor Krishna. Como se ilusionó en el verso de Sri Chamunacharya, que se citó anteriormente, un sincero devoto del Señor evita toda clase de goce material de los sentidos, en virtud del gusto superior que encuentra en el disfrute espiritual que hay en la compañía del Señor. Ese es el secreto del éxito. Por lo tanto, aquel que no se encuentra en el estado de conciencia de Krishna, por poderoso que sea en controlar los sentidos mediante la represión artificial, es seguro que finalmente fracasa, pues el más ligero pensamiento en el placer sensual lo agitará y lo llevará a satisfacer sus deseos. O sea, acá un poco también Srila Prabhupada nos está como diciendo lo que había dicho Shyama antes, ¿no? Como que este proceso es muy difícil y acá Prabhupada lo explica muy bien, como que el hecho de irte al bosque, vos podés reprimir tus sentidos, pero tus deseos siguen ahí. Y en cuanto aparece el objeto de lo que a vos te genera, ya está, listo, lo perdiste, porque estás reprimiendo. Entonces por eso Prabhupada dice que este proceso de irse al bosque, abandonar todo, la familia, porque por ahí vos podés abandonar la familia, pero después te quedaste pensando, ay, ¿cómo estará mi hijo? ¿Habrá crecido?
¿qué estará haciendo? ¿No? Como que entonces no renunciaste realmente. En otra parte, Tenés- Te lo llevaste. en otra Claro, parte te del llevaste. Bhagavad Gita dice que lo peor es la falsa renuncia. Porque si uno no está apto o en ese momento Listo. listo para la renuncia, tiene que esperar hasta que sea su Claro. momento. Yo no estoy listo para ese tipo de renuncia. Voy de a poco buscando un gusto superior. He dejado un montón de cosas que le hacían mal a mi vida espiritual y a mi vida física, y de a poco, y esas cosas ya no tienen sabor para mí. Claro. Y de a poco voy avanzando, pero yo no estoy apto para ese tipo de renuncia. Entonces esa falsa renuncia se termina cayendo, se termina fracasando finalmente, porque no es real, no es sincera. Claro. Texto 63. De la ira surge la ilusión completa, y de la ilusión la confusión de la memoria. Cuando la memoria se confunde, se pierde la inteligencia, y al perder la inteligencia, uno cae de nuevo al charco material. Interesante esto, ¿no? Porque uno a veces se enoja tanto con algo que puede perder la memoria de lo que estaba haciendo, la inteligencia de lo que estaba haciendo por el enojo que tiene. La ira. La ira te puede llevar a cometer Claro. idioteces. Sí, uy. Entonces, y uno pierde la noción, Sí, sí. pierde la noción quién soy. Estoy tan enojado que ya no sos Javier, mi amigo, ¿entendés? Y Sos mi enemigo. sos mi enemigo y te pongo un palazo por la cabeza de la ira que tengo. Claro. Y me olvido que vos sos mi amigo, que hicimos tantas cosas juntos, que pasa eso. Amores, que eran recontra amores y de repente el tipo le pega un tiro a la mujer. Y hace 2 años eran amores totales. Y eso es la memoria. La ira hace que Claro, todo eso tal vez. Significado. Srila Rupa Goswami nos ha dado la siguiente indicación. Mediante el desarrollo de conciencia de Krishna, uno llega a saber que todo tiene un uso en el servicio del Señor. Aquellos que carecen de conocimiento acerca del proceso de conciencia de Krishna tratan artificialmente de evitar los objetos materiales. Y, como resultado de ello, aunque desean liberarse del cautiverio material, no alcanzan la etapa perfecta de la renunciación. Su supuesta renunciación se denomina falgu, o poco importante. En cambio, una persona con conciencia de Krishna sabe cómo usar todo en el servicio del Señor. Por consiguiente, no se vuelve víctima de la conciencia material. Por ejemplo, para un impersonalista, el Señor o el Absoluto, siendo impersonal, no puede comer, mientras que el impersonalista trata de evitar los buenos comestibles. El devoto sabe que Krishna es el disfrutador supremo y que él come todo lo que se le ofrece con devoción. Así que el devoto, después de ofrecer al Señor buenos comestibles, toma los remanentes de ellos que reciben nombre de prayada. De esa manera todo se espiritualiza y no hay peligro de caer. El devoto come prayada con una mentalidad consciente de Krishna, mientras que el no devoto lo rechaza como algo material. El impersonalista, por lo tanto, a causa de su renunciación artificial, no puede disfrutar de la vida. Y con esa razón, una ligera agitación de la mente lo arrastra de nuevo al charco de la existencia material. Se dice que esa alma, aunque ascienda hasta el punto de la liberación, cae de nuevo por no tener apoyo en el servicio devocional. ¿Cómo estamos en horario? Uno más si querés podemos hacer, 64. Texto 64. Pero una persona que está libre de todo apego y aversión, y que es capaz de controlar los sentidos por medio de principios que regulan la libertad, puede conseguir toda la misericordia del Señor. Ya se ha explicado que uno puede controlar los sentidos externamente mediante algún proceso artificial, pero a menos que los sentidos se dediquen al servicio trascendental del Señor, hay muchas probabilidades de una caída. Aunque la persona en estado de plena conciencia de Krishna puede que aparentemente se halle en el plano sensual, por el hecho de estar consciente de Krishna no tiene ningún apego a actividades sensuales. Las personas conscientes de Krishna están interesadas únicamente en la satisfacción de Krishna y en nada más.
Por consiguiente, es trascendental a todo apego y desapego. Si Krishna quiere, el devoto puede hacer cualquier cosa que de ordinario es desagradable. Y si Krishna no lo quiere, no haría aquello que normalmente haría para su propia satisfacción. Por lo cual, actuar o no actuar está bajo su control, porque actúa únicamente bajo la dirección de Krishna. Ese estado de conciencia es producto de la misericordia sin causa del Señor, que el devoto puede recibir a pesar de estar apegado al plano sensual. Bueno, llegamos hasta aquí. Terminamos en el capítulo 64, el último capítulo que leímos. El último texto. Texto. Es interesante acá cuando dice la palabra libertad, ¿no? Que nosotros creemos que tenemos la libertad de actuar de cualquier manera, pero nuestra libertad es mínima, y nosotros como practicantes de esta cultura, de este Bhakti Yoga, pensamos que la única libertad que hay es elegir entre Krishna y lo material. Esa es la única libertad que tenemos. Después el resto son cosas que nos van pasando por nuestro karma, por nuestra... Cómo nos afectan las modalidades de la Cómo nos- naturaleza natural, Pero no material. sería, vos dijiste entre Krishna o lo material, ¿En realidad es Krishna o no Krishna? o no Krishna. porque también, como dijiste así, yo digo, puede ser elegir, no hace falta elegir, mejor dicho, Dios y actuar bien. Actuar bien es muy bueno y nos suma, Puntos. claro, créditos, digámoslo así. Es muy bueno ser una buena persona, uno sigue evolucionando, pues nosotros creemos en la reencarnación, entonces uno sigue evolucionando y entonces vas a tener un buen pasar, ojalá en la siguiente vida, porque te fuiste una buena persona, En tu ayudaste a cuenta los bancaria vas demás, teniendo créditos espiritual. claro, algo así. Pero todavía estás en el plano material. Hay algo que no comprendo, porque en el plano material, bueno, vos sos materia, Yo también. nosotros los Todos, cuatro, sí. todos somos materia. Tenemos un Pero- cuerpo material, pero no tenemos- somos materia. Bueno, tenemos un cuerpo, pero si yo el cuerpo material de mi madre, Mm. que lo cuidé, que lo atendí, y estoy feliz por eso, y la estimulé, y porque yo estoy a favor total de que aunque la mente no funcione, no dejar a esa persona ahí tirada en una cama llena de escaras y que se muera. Entonces, o sea, eso era un cuerpo material, pero por más que su cerebro no funcionaba, o sea, yo dediqué Siendo un gran servicio. 6 años, pero con un amor y algo que yo todavía miro las fotos y no me pongo a llorar porque realmente estoy agradecida a Dios. De la oportunidad que tuviste. De que lo pude hacer y que no me pesara, porque hay gente que vive quejándose de tener que cuidar al otro. Sí, sí, mi mamá falleció un día para el otro y yo no tuve esa oportunidad de cuidarla. Bueno, yo tuve, por eso lo agradezco, que tuve la oportunidad de cuidarla, que me decían, ay, no, pero ¿por qué no contratas gente? Y qué sé yo. Yo, por suerte, a los 63 me jubilé y yo decidí, o sea, para mí era entonces Dios y cuidarla a mi mamá. No Las sé, no están separadas las cosas. pero Vos hiciste un entonces, que si servicio, hubiese renunciado a lo material, pero vos no entonces, renunciaste a tu deber como hija. Ella dijo Muy que se había importante. criado en un colegio católico, ¿verdad? Sí. Que había ido a un colegio católico. Bueno, entonces honró a su mamá a través de los principios de los 10 mandamientos. Así que lo que hizo fue honrar a su padre y a su madre, como dicen los Claro. mandamientos Vos de seguiste la con fe tu Dharma. cristiana. Claro, para nosotros también eso es Muy muy importante. importante. Uno debe cumplir con los deberes que nos tocan como hijos, pero como no lo padre. esposo, ni como siquiera lo padre. sentí como una obligación. No, pero es un No, deber. no, pero es tu deber como hija, ese es lindo. Y además que lo hagas con amor es hermoso. Total. Por eso. Pero ella renunció voluntariamente desde el corazón a sus propios momentos de la vida para dedicarse a su mamá. Y eso es una Claro. entrega de voluntad a Dios, porque está honrando a su mamá a través
de los masajes, del cariño, del amor, de la forma que trató el cuerpo de su mamá con devoción, el cariño, como ella lo está diciendo, honró a su mamá y honró a Dios. Pero no Así puede que quiso separar. servicio devocional. Claro, No, pues entonces está bien, estoy más o menos enfocándome. Claro, sí, sí. hay muchas cosas que quizás en la primera clase es fuerte de No, entender. porque si no, si renunciara, si como renunciara a eso, como que Uno tiene que hacer nosotros decimos dar, que es el Dharma, da. parece, pero no. Dharma quiere decir seguir con sus responsabilidades, por ejemplo. Yo soy padre, soy esposo, soy amigo, soy ciudadano, soy hijo, Claro, soy trabajador. Entonces tengo un montón de responsabilidades que yo tengo que asumir y hacerlas lo mejor que pueda. Sos un ser humano, se cayó alguien acá y ¿qué seguís de largo? ¿O Claro, no. lo llevas al hospital? No, lo llevas a pararse. obvio. Ese es Claro. el deber que todos Sí. tenemos como seres humanos. O sea, eso es parte de nuestro, eso también te da créditos espirituales, decimos nosotros. Eso es muy bueno hacerlo. Si vos decís, uy, se cayó, hoy no, pero llego tarde a mi clase en el gimnasio. Chao. ¿Sí me entendés? O sea, son distintas accionares. Y eso a uno, Ahora, sí, ahora ella tiene abierta el camino hacia otro tipo de espiritualidad más profunda, porque supo dar sin pedir en recibir. Ella ahora, como supo este inicio de la renuncia, por decirlo de una manera así, está abierta ahora a otro tipo de mensaje, porque ella optó por hacer algo que surgió del corazón. Y hay una reciprocidad cuando uno actúa del corazón. Y ella está recibiendo ahora, no vino en vano a este lugar a escuchar el Bhagavad Gita. Por algo estás acá. buen punto, Lilia. Gracias por ese Gracias. aporte. Voy a parar la grabación, podemos seguir.